Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Lalo Rocker, pero hoy soy Carlos Eduardo. Hoy vamos a platicar de un personaje que yo admiro muchísimo. Me fascina, se me hace lo más grande que ha existido en el mundo del espectáculo. Vamos a platicar de Charles Spencer Chaplin, de Charles Chaplin. Para hacer este video, leí la autobiografía de Charles Chaplin. No se los enseño porque la verdad es que lo tengo descargado. Pero bueno, vamos a empezar. No les voy a contar un libro de 580 hojas. No, la verdad es que no. Solo vamos a platicar de Chaplin y de ciertos puntos que quiero enfatizar. Charles Chaplin nace en Londres el 16 de abril de 1889. Fíjense qué antigüedad de personaje. Charles Chaplin fue hijo de dos actores de vodevil. Su papá, él mismo dice que él lo vio solamente en algunas ocasiones actuar porque no vivía con su mamá. A mí me daba la impresión como de que el papá era un poco viva la vida loca, ¿no? Los teatros tenían un bar donde los espectadores, el público y los actores podían conversar y tomarse una copa y no sé qué. Esto desgraciadamente en la vida del papá de Chaplin pasó lo siguiente: él murió de 37 años de edad por tanto chupe, se murió. Su mamá también era actriz, su mamá cantaba y hacía obras y salía a provincia de gira y todo esto, y ese era su modo de vivir. Pero un día empezó con una laringitis y le fue imposible continuar con sus actuaciones porque la garganta le fallaba. Y en esa época pues no había sistema de micrófonos, no existía eso. Esto da paso a que un día que la empiezan a abuchear porque ya no podía cantar una canción, el pequeño Chaplin, de tan solo 5 años de edad, entra al escenario a apoyar a su mamá y canta la canción que iba a cantar su mamá. La reacción de la gente es fenomenal, lo adoraron, un niño de 5 años cubriendo a su mamá, ¿no? En ese momento. Get off the stage. Look, get off the bloody stage. We got another lovely act for you. What? Mr. I know it, I can do the song. Says he knows it, let him do it. What's your name, sonny? Charles. Charles. Charles what? Charles Chaplin. Charles Chaplin. Ladies and gentlemen, at very short notice and at great expense, for your special pleasure, we are delighted to present Master Charles Chaplin. Thank you. Eddie? You are my honey, honeysuckle, I am the bee. I like to sip the honey sweet from those red lips. You are my honey, honeysuckle, I am the bee. Su mamá, después de dejar de actuar, tenía pocos trabajos, se dedicaba un poco a hacer costurera y trabajitos de este tipo, pero la verdad es que su mamá fue perdiendo la razón y algunos de los médicos achataban la pérdida de la razón de la mamá de Chaplin por la falta de alimento, que eso le fue afectando porque eran muy pobres. Esto los llevó a vivir a él y a su hermano Sidney, que era mayor que él, en asilos y en casas hogar. Así fue como la niñez de Chaplin fue transcurriendo, de asilo en asilo. Dejan a la mamá en un asilo para pobres y ellos salen, y a ellos el Estado se los entrega al papá. Pero fue muy difícil también para ellos vivir con el papá porque el papá ya tenía otra mujer, otros hijos. Chaplin todavía era muy pequeñito y Sidney, su hermano, era hijo de la mamá de Chaplin, pero no del mismo papá. Entonces a Sidney no lo querían o no lo trataban igual. Sidney se hizo también en las calles de Londres solo, buscando trabajos, pero muchas veces tenía que abandonar en la calle a su hermano porque no les gustaba vivir con su madrastra. Volvieron a regresar a instituciones como asilos para pobres y casas hogar. Fue una niñez realmente muy complicada. Así creció uno de los ídolos más grandes que ha tenido
el cine en su historia. Chaplin entendió desde muy joven, tuvo algunos empleos, pero como que siempre de que su destino era terminar en el espectáculo, de cualquier manera. Fue primero bailarín en un grupo de varios chicos que bailaban, él también era muy jovencito, y ahí aprendió muchos de esos pasos que después él le funcionaban para hacer sus piruetas y cosas de este tipo en sus películas. En esos espectáculos de jóvenes es donde montaban también esos shows con patines, que también en las películas le sirvieron mucho, ¿no? Esa práctica, eso que él ya traía. Pasaron los años y Chaplin se fue haciendo famoso y tuvo una carrera exitosa en el teatro en Inglaterra. Hizo muchas giras teatrales y conoció muy bien y a entender la naturaleza de cómo vive la gente, de su experiencia personal, de las cosas que sufrió. Lo más agradable del libro, aunque no lo crean, es que él platica las cosas de una manera, cosas tan terribles que te impacta cómo las sufría, pero las cuenta de una manera que hasta para contarlo de repente te saca una sonrisa, porque intercala el sentido del humor. Siempre tuvo la facultad de entender que tanto el dolor y la risa llega a un punto en el que se vuelven a encontrar, y eso le pasaba a Chaplin. Él sabía entender muy bien la naturaleza humana, cómo hacerte llorar, cómo hacerte reír, y lo aprendió pues en las tablas, como lo hacen los grandes actores, en el teatro, ¿verdad? Después de todas esas giras, empezaron algunas giras internacionales y alguna de ellas lo llevó a Estados Unidos, donde hacía un papel de borrachín, y un productor de cine. Ya en Estados Unidos empezó la industria del cine, estaba en pañales, estaba en pleno desarrollo. Fue el que lo observó y dijo: yo quiero a ese actor haciendo de borrachín en una de las películas. Pues eran películas mudas, obviamente en blanco y negro, ¿verdad? Sus primeros pasos en el cine mudo, de inmediato entendía los gags que tenía que hacer para hacer reír a la gente y cómo se tenía que mover y qué tenía que hacer. Y él tenía ya del teatro en Inglaterra y todo esto como que la chispa de hacer una comedia distinta. Eso le generó que desde el principio nadie pudiera dirigirlo, porque él chocaba mucho, porque no quería encasillarse en hacer lo mismo que hacían todos los demás.
comienza el autodirigirse, porque él era director, era el actor. Con los años se hizo el músico, edición, todo lo hacía él, ¿no? Llegó un momento en el que las películas de Chaplin fueron teniendo más popularidad, y entonces ya tener contratado a Chaplin, ya él decía, yo ya merezco $250,000. Empezaba a hablar de cantidades y la gente del cine decía, pues sí, porque las latas se están distribuyendo en los cines y están teniendo mucho éxito y no sé qué, y le renovaban contratos hasta el punto en el que ya Chaplin era impagable y formó hasta su propia empresa, ¿no? Con sus amigos, con Douglas Fairbanks y esto. A Chaplin le tocaron 2 guerras mundiales en su historia, no como soldado. Él ya estaba en Estados Unidos, ya no le tocó participar en ninguna de ellas. Fue tanta su fama, la verdad, de Chaplin. Cuenta ahí su experiencia de haber conocido a personajes. Hoy día seguimos admirándolos y los vemos como personajes impresionantes. Pero en ese momento, lo único que querían era conocer a Chaplin, el famoso y el personaje que todo el mundo quería conocer y con quien todo el mundo quería estar, con quien todo el mundo quería tener la foto, era Chaplin. Él era el personaje más importante en el mundo. A donde se paraba, si regresaba a Inglaterra, los ingleses lo recibían, bueno, sus paisanos, en París, en Alemania. De hecho, incluso viajó a Japón, viajó a Corea, viajó, y obviamente como hizo mucho dinero con el negocio del cine, pues era un hombre que se dio la oportunidad de viajar prácticamente por todo el mundo de paseo, de vacaciones, y conoció a personajes impresionantes. Voy a poner el ejemplo de Mahatma Gandhi. Fue Mahatma Gandhi el que solicitó conocer a Chaplin.
Winston Churchill. Primer ministro de Inglaterra, Albert Einstein. Y hablamos de príncipes y de monarcas de muchas partes del mundo que tenían la curiosidad de conocer a Chaplin, ¿verdad? Entonces Chaplin por eso, bueno, arrasó en su momento en fama, como yo creo que ningún otro ha arrasado. Impresionante. Pero como ley de vida, todo lo que sube tiene que bajar. Chaplin, quizá uno de sus mayores temores fue obviamente cuando llegó el cine sonoro. Eso fue algo que él decidió, que el vagabundo, Charlotte, él decidió que su personaje nunca el mundo lo iba a escuchar hablar. Todavía siguió haciendo películas mudas. El audio lo que le favoreció fue que escribía la música para acompañar la película. Se fue adaptando y terminó por hacer películas habladas, pero no con el personaje de Charlotte. Llega la Segunda Guerra Mundial, otro golpe para el mundo que vuelve a hacer cambios. Él hizo una película antinazi que la verdad le causó más problemas porque lo empezaron a tachar como de comunista. Chaplin nunca fue comunista. Lo malinterpretaron mucho en Estados Unidos pensando que sí lo era. Fue uno de los dolores más grandes para él tenerse que ir de Estados Unidos porque se fue simplemente de unas vacaciones y le informan en el barco donde iba que Estados Unidos ya no le permitía la entrada. Adiós. Eso sí, le estaban requiriendo los impuestos de su última película, que era Candilejas. Eso es lo que él decía. ¿Cómo es posible que me tachen de comunista si yo he trabajado para este país, o sea, para Estados Unidos, durante todos estos años y he pagado dinerales en impuestos y aún así me tachan de comunista? Entonces él se sintió que le hicieron muy mala prensa, tuvo 4 esposas, aventuras con algunas mujeres, que eso también en la prensa de aquellos años empezaron a buscar los dardos para ir haciéndole mala prensa a Chaplin. Él decide instalarse en Suiza, en Vevey. Chaplin volvió para 1971 a una invitación especial por los miembros de la academia, ¿no?, que querían darle un premio por su carrera. Él regresa con muchas dudas a Estados Unidos. Él tenía todavía esa espina clavada de que lo habían sacado medio de mala manera y decía, quién sabe cómo me va a ir, no sé, tenía muchas dudas. Para su sorpresa lo recibieron de la mejor manera posible, y hasta hoy día, 2023, una de las ovaciones más largas que se ha dado a una estrella de cine en una entrega de Óscares fue para el gran Chaplin. Yo creo que alguien que tiene la magia de hacer reír a un mundo que estuvo en guerra y que estuvo en crisis terribles económicas y por todo lo que pasó el mundo en esas épocas, y él fue el genio que hizo que el mundo olvidara todas esas cosas tan terribles que estaban pasando. Yo creo que es muy válido darle una revisada a ese material y ver qué tiene, independientemente de verlo obviamente
en blanco y negro, e independientemente de el tema de que no hablan, pero les aseguro que no les va a hacer falta. Y para los que ya hayan visto a Chaplin, recomiéndenlo, y que los niños chiquitos también lo vean. Es un cine para, ahí se aplica, para todo el público. Vale la pena rescatar a Chaplin, esa es la idea de este video. Que no dejemos en el olvido a uno de estos grandes genios. Les agradezco ver el video, déjenme sus comentarios, déjenme sus likes. Chao.